Señor, guíanos a tu presencia. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén. Hay un tema en la palabra de Dios que lo encontramos prácticamente de principio a fin. Y ese tema es el tema del reino de Dios. El tema del reino de Dios. Dios es el Rey de reyes, el creador de toda vida. Él es el que nos sostiene, con su poder vivimos porque Él nos permite la vida. Su reino es eterno, su reino es indestructible, su reino es universal. Él es un rey justo también, que ha establecido unas leyes santas, buenas y justas. Ahora, el problema es que hay otro reino también, un reino que se opone al reino de Dios. La Biblia lo llama el reino de las tinieblas, es el reino de pecado. Desde el principio de los tiempos, como hemos visto también en la escuela dominical, desde el principio un ángel muy poderoso se rebeló contra Dios en su orgullo y cayó en pecado. Y al caer en pecado arrastró consigo a muchos otros ángeles, que ahora son demonios. Este es un ser real, este gran ángel que cayó, llamado Diablo, o llamado también Satanás. Y él es el que es llamado en la Biblia el príncipe de este mundo, el príncipe de un reino, el reino de las tinieblas. Y nosotros, seres humanos, desde nuestro comienzo, desde Adán, caímos y estamos bajo este reino de oscuridad. Hemos roto la ley del Rey justo y hemos obedecido al príncipe Satanás y ahora merecemos que el Rey de Reyes venga y nos destruya. Pero el Rey de Reyes, nuestro Dios, es también un Rey bueno. No es solamente un Rey justo que ha establecido leyes que nosotros hemos roto, pero es también un Rey bueno, un Rey lleno de misericordia. Y en su amor Él ha mandado a su Hijo, el Príncipe, Jesucristo, para que rescate a pecadores, para que rescate a estos rebeldes que se habían rebelado contra Él, dando su vida por ellos y así los traiga de vuelta a su reino. Y todos aquellos que reciben este rescate dejan el reino de Satanás y entran en el reino de Dios, salvados por su Hijo. Y un día sabemos, la Biblia acaba diciéndonos que un día el reino de la oscuridad y el reino de Satanás se acabará, será destruido y el reino de Dios será establecido como perpetuo para siempre. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto al reino de Dios. En el pasaje que hemos leído, acabamos de estar estudiando el tema de la oración. Llevamos unas semanas con este tema de la oración. En Lucas capítulo 11 hemos estudiado el contenido de nuestra oración, llamado el Padre Nuestro. Hemos estado estudiándolo y para saber qué debemos orar, pero también hemos estudiado cómo debemos orar, con confianza. La confianza que debemos tener en Dios, en nuestra oración, debemos orar con confianza, como un amigo a otro amigo, pero más que nada, como un hijo a su padre. Con esa confianza debemos orar. Y este pasaje que sigue es una buena continuación a este tema de la oración. Porque no sé si te pasa a ti, cristiano, a mí me pasa. Pero muchas veces estamos orando, oramos ayer por la puerta de Segura, que la gente reciba estos folletos. Y cuando oramos, nos preguntamos, ¿de verdad Dios va a obrar? ¿De verdad ese incrédulo que se ríe del Evangelio podrá ser salvado? ¿De verdad yo podré obtener personalmente la victoria quizá con un pecado que me ha derrotado tantas veces? ¿De verdad las maldades que ocurren en el mundo pueden llegar a su fin? ¿De verdad alguien que se ríe y se ríe del Evangelio puede ser cambiado para recibir el Evangelio? ¿De verdad alguien que está metido en el reino de Satanás puede ser transformado y cambiado al reino de Dios? Y este pasaje nos enseña que sí, que por supuesto que sí, que claro que Dios tiene poder, que Dios está por encima, su reino está por encima del reino de Satanás, que Cristo está infinitamente por encima de Satanás, que Cristo tiene todo el poder. Así que el título de la predicación es hoy que ha llegado el reino de Dios, ha llegado el reino de Dios por medio de Jesús, ha llegado el reino de Dios. Jesús acababa, en este texto, si vas conmigo al texto, en el versículo 14, Jesús acababa de echar un demonio. Lo había hecho muchas veces, lo hemos estudiado ya en otros pasajes en Lucas. Un demonio que había provocado que un hombre estuviera mudo y también ciego, según nos dice el Evangelio de Mateo.
alguien que tenía un demonio, el demonio le había provocado que estuviera mudo y ciego, no podía hablar, no podía ver, mudo y ciego. Y Jesús echa al demonio, y el ciego y mudo puede ver y puede hablar. Y la gente, ¿qué hace? Entonces la gente se maravilla de lo que ha hecho Cristo, que echa demonios. Pero como siempre ocurría, algunos no están contentos, algunos aún viendo la señal no están tan seguros y no están contentos con la fama de Jesús. Y entonces nos dice el versículo 16 que algunos le piden una señal del cielo. No es suficiente estas señales que vemos, quiero que el cielo me diga, que algo ocurra en el cielo, que algo baje del cielo o algo ocurra que nos muestre que tú eres quien dices ser. Y la semana que viene estaremos viendo esa acusación que se hizo a Cristo. Pero otros sacaron una acusación contra Jesús y le acusaron de tener un acuerdo con el mismo Satanás. En este caso llaman a Satanás Belcebú. Esa palabra Belcebú es un nombre de desprecio que se le daba a Satanás, significa señor de las moscas o señor de la suciedad o del estiércol, el dios del estiércol. Así llamaban algunos a Satanás. Y lo que le dicen a Jesús es, por Belcebú, por el dios del estiércol, por el príncipe de los demonios, tú echas fuera los demonios, Jesús. Ahora, ¿qué es esta acusación? ¿De qué le estaban acusando? Pues me gustaría hacer una pequeña ilustración. Imagínate un país que tiene un problema muy grande y es que una mafia, que ahora ocurre en algunos países, una mafia criminal perfectamente organizada, tiene su propio territorio y mandan allí y hacen lo que quieren y roban, destrozan, violan, matan en ese país y esa mafia controla todo eso. Pero llega un nuevo presidente al país que aparentemente comienza a capturar a los criminales y a deportarlos y empieza a hacer todo esto y a echarlos del país a estos criminales. Y algunos dicen, pero ¿cómo los está echando? ¿Qué está ocurriendo? Y entonces algunos dicen, ya sé cómo los está echando. Y algunos comienzan a acusar a este presidente de decirle, no es que está haciendo justicia, es que este presidente es amigo del jefe de los mafiosos. Entonces, como es amigo y ha hecho un acuerdo con el jefe de la mafia, y son amigos, pues así está logrando echar a los criminales y quitarlos de ahí. Y la gente dice, eso está mal, este gobierno está corrupto. Y de eso le están acusando a Jesús. Le dicen a Jesús, tú tienes un acuerdo con el príncipe de los demonios y por eso él te deja echar demonios. Has llegado a un acuerdo, te has aliado con el mismo Satanás, con Belcebú, con el dios del estiércol, el dios de los demonios, y así los puedes echar. Incluso en otro pasaje le dicen, es que tú mismo Jesús, tú tienes un espíritu inmundo. Le acusaban de todo esto. Ahora Jesús responde a esta acusación y da dos respuestas muy buenas a esta acusación. Primero, en los versículos 17 y 18 hace referencia a una ley universal que ha ocurrido durante toda la historia, y es que cuando un reino está dividido, al final ese reino es asolado. Incluso dice, si una casa está dividida, cuando un hogar hay peleas y hay división entre la gente de un hogar, ese hogar al final se rompe. Y en un reino ocurre lo mismo, si hay división interna, ese reino cae. Ya lo dijo Julio César, dijo, divide y vencerás. Y todo el mundo sabe que un reino dividido, al final ese reino va a acabar cayendo. Ahora, lo que quería mostrar aquí Jesús es que en ese caso, si Satanás estuviera dividido contra sí mismo, si Satanás hubiera llegado a un acuerdo con Jesús, lo cual es imposible, pero Satanás estaría tirando piedras sobre su propio tejado. Si los mismos criminales estaban siendo echados por el propio Satanás, Jesús dice, si Satanás acepta echar fuera a sus propios demonios, entonces Satanás está dividido contra sí mismo. Su reino no va a durar, le quedan 2 telediarios. Entonces, no puede ser eso. No puede ser que Satanás, por el poder de Satanás, se eche fuera a Satanás. Eso es Satanás tirándose piedras contra su propio tejado, eso no tiene sentido, les dice Jesús. Pero también les da una segunda respuesta a su acusación. La encontramos en el versículo 19. La segunda respuesta es que les dice, pero esperar, no solamente yo estoy echando fuera demonios, es que hay otros judíos que también están echando fuera demonios. Les dice, ¿vuestros hijos por quiénes los echan? Les dice, hay otros que también echan demonios y a ellos no los acusáis de que echan los demonios por Belcebú. Ellos no son acusados de ellos, pero a mí sí. Los mismos discípulos sabemos que habían echado fuera demonios.
Y ellos no eran acusados de eso. Entonces Jesús dice, bueno, preguntarle a los otros que han echado demonios y os dirán que no tiene sentido esta acusación que estáis haciendo. Y es en ese contexto, después de que Jesús ha respondido a esta falsa acusación, donde Jesús hace una declaración muy contundente, que encontramos en el versículo 20, que es el centro de nuestro pasaje, que era consecuencia de todo lo que estaba diciendo. En el versículo 20 dice Jesús, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. En el pasaje de Mateo dice, mas si yo por el Espíritu de Dios, que es lo mismo, el dedo de Dios, es el poder de Dios, la fuerza activa, la persona que es el poder de Dios. Entonces, si por el Espíritu de Dios echo yo fuera los demonios, es decir, les está diciendo, lo que habéis dicho no tiene sentido. Pero si entonces llegas a la conclusión de que es por el Espíritu de Dios, es por Dios mismo, por el poder de Dios que este hombre Jesús está echando fuera demonios, entonces la conclusión siguiente es inevitable, el reino de Dios ha llegado. Lo que Cristo les estaba diciendo es, mirad lo que estoy haciendo. Y lo que estaba claro es que Cristo estaba echando demonios como nunca nadie lo había hecho, con autoridad, con su palabra. Dice, primero, Satanás nunca permitiría esto. No puede ser esta acusación falsa, totalmente falsa y blasfema que habían hecho. Entonces, la conclusión era, pues Cristo tiene que tener la autoridad y el poder de Dios. Y si la tiene, entonces este hombre Jesús debe ser el Mesías. Y si el Mesías ha llegado, entonces el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios ha llegado. Y es que estos milagros estaban demostrando que el reino de Dios había llegado a través de Cristo. Y esas son las buenas noticias del Evangelio. Las buenas noticias del Evangelio es que nuestro Dios reina, que el reino de Dios ha llegado, que no tienes que seguir bajo el reino de Satanás, bajo el reino de pecado, sino que Cristo ha traído el reino de Dios para que puedas pasar del reino de Satanás al reino de Cristo, al reino de Dios, que hay salvación en Cristo. Cristo ha traído el reino de Dios y hoy puedes ser salvo de tu pecado. Y es en ese contexto, cuando Cristo hace 3 verdades sobre el reino de Dios. 3 verdades que queremos examinar en esta mañana. La primera verdad, primer punto, es que Cristo habla sobre el rescate que ocurre en este reino. El rescate. Y es que el Rey Jesús está quitándole los bienes a Satanás. Mira conmigo el versículo 21 y 22 de Lucas 11. Cristo lo explica de una manera que me encanta. Una ilustración tremenda la que hace Cristo aquí. Dice el versículo 21, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Hay un rescate del que se está hablando aquí. En el versículo 21 Dios nos habla de un hombre fuerte, Cristo nos habla aquí, una ilustración de un hombre fuerte, armado, que está tranquilo en su palacio guardando todo lo que tiene. ¿A qué se refiere? La palabra hombre fuerte en el griego solo dice el fuerte, y ese es el título que Cristo le da a Satanás. Satanás es muy fuerte, es el fuerte de este mundo, si se puede decir así. ¿Sabéis qué? Satanás hizo caer a Sansón, el fortachón, el que tenía los músculos más grandes. Satanás le hizo caer a Sansón en pecado muchas veces. Pero sabéis, Satanás hizo caer también a David. El que tenía los músculos espirituales tan fuertes, también le hizo caer a David. Es más, Satanás hizo caer al mismo Adán, que no había nada de pecado en él, y también le hizo caer. Satanás es fuerte, reconócelo, es muy fuerte, es el hombre fuerte llamado aquí, es muy poderoso. Y hablando de esto, en unas semanas, en nuestro país y en otros, el mundo occidental celebra esta fiesta tan popular ahora llamada Halloween. ¿Y sabéis qué? Esta fiesta básicamente es en honor a Satanás. Eso es lo que es. Es una fiesta en honor a Satanás según se celebra ahora. Es una honor al hombre fuerte de la oscuridad. Es una fiesta de la muerte. Y la Biblia nos dice que Satanás es el que tiene el imperio de la muerte. Es una fiesta de los demonios. Y la Biblia aquí nos dice que él es el príncipe de los demonios. Es una fiesta de brujas también. Y él es el rey de la brujería. Es una fiesta de pecado y de tinieblas. Y la Biblia dice que Satanás es el gobernador de las tinieblas. Es decir, todo lo que es suyo se celebra aquí. Es una fiesta para él. Y te aviso, Satanás es real. De verdad. Satanás es real.
Métete esto en la cabeza, Satanás es real, y no solamente real, es poderoso y fuerte. Y fiestas como estas en su honor le encantan, le chiflan, porque gana por dos lados. Por un lado hay unos que celebran esta fiesta y lo hacen de risa, como no pasa nada, esto es un personaje ficticio, con cuernos y con cola y con el tridente, ja, ja, ja. Celebramos esta fiesta. Y Satanás dice, los tengo donde quiero, porque entonces les puedo pillar desprevenidos y ya está. Por otro lado hay otros que se empiezan a indagar más y se empiezan a meter en el mundo de Satanás, en el mundo de la brujería, de lo oculto, y se convierten al final en seguidores suyos comiendo de su mano. Así que por los dos lados, él tiene lo que quiere. Así que te aviso, adultos, pero más que nada jóvenes, si en algo os importa vuestra alma, alejaros de eso. Si en algo te importa tu alma, aléjate de esto, porque Satanás es real, te lo aviso. Satanás es real, y aquí es llamado el fuerte, el hombre fuerte. Es el hombre fuerte, pero dice que está armado. Satanás está preparado. Nadie le va a vencer con pistolas de agua y tirachinas, no. Satanás tiene armas que ha desarrollado por miles de años, armas para hacerte caer a cualquiera. Como hemos visto, David, Sansón, Adán, les hizo caer. Tiene armas para matar tu alma, para llevarte a la miseria, para hacerte acabar en el infierno. Pablo, el apóstol Pablo nos habla de los dardos de fuego del maligno. Tiene trampas de todas clases. Hemos cantado el himno Castillo fuerte en nuestro Dios, y la primera estrofa nos habla de lo poderoso que es. Dice, con furia y con afán nos acosa Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Es bueno que tiene 4 estrofas, porque si acabáramos en la primera estrofa nos quedaríamos fatal, cantando que Satanás, cual él no hay en la tierra, pero gracias a Dios hay uno más poderoso que Satanás. Pero está armado, con armas de astucia y de poder. No solamente eso, nos dice que está en su palacio. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio. Tiene un palacio. ¿Sabéis cuál es el palacio de Satanás? ¿Sabéis cuál es? El corazón del pecador. El corazón del pecador. Es su palacio favorito. Desde ahí gobierna, desde ahí opera. Ese trono del corazón del ser humano que debería ser solo para Dios, el pecador se lo entrega a Satanás. Y Satanás está ahí y ese es su palacio. Ese es su palacio. Y de ahí Satanás está bien a gusto. Y luego dice que cuando está y guardando su palacio, en paz está lo que posee. Tiene posesiones Satanás. Y las posesiones de Satanás es cada persona que no está en Cristo. Si no has creído en Cristo, eres una posesión de Satanás. Satanás te posee. Y curiosamente dice aquí que está en paz lo que posee. Es decir, el pecador está a gusto en su pecado. Está a gusto en su pecado. Satanás lo tiene anestesiado. Quizá tú vienes aquí y escuchas una y otra vez la palabra, pero te tiene drogado, Satanás. Te tiene anestesiado. Como si, esto a mí no me incumbe. Y el pecador cree que tiene paz. Y dice, a mí esto no me va. Está insensible. ¿No tiene muchos pecadores ansiedad por el estado de su alma? ¿No tiene temor del futuro y de dónde pasará la eternidad? ¿Ni tiene miedo de caer en el infierno? No, está bien. En paz está lo que posee Satanás. Es como aquel que está durmiendo la siesta en un edificio en llamas. A gusto, no pasa nada. Pero el edificio está en llamas. Vive la vida, dice Satanás. Son 2 días, vívela. Todo está bien. En paz está lo que posee Satanás. Satanás da esta insensibilidad del alma. No pasa nada. Hay paz, como decían los falsos profetas. Paz, paz, paz. No pasa nada, no te vayas a pensar en la eternidad, no se te ocurre pensar en dónde vas a pasar la eternidad cuando mueras, no pienses en la muerte, no. Eso es lo que hace Satanás. En paz está lo que posee. Pero hay un versículo después de este. Y el versículo 22, gracias a Dios, empieza con un pero. Gracias a Dios que Satanás no tiene todo esto para siempre. El versículo 22 nos habla de aquel que es más poderoso que el hombre fuerte, aquel que es más poderoso que Satanás. Y dice, pero, gracias a Dios que el Evangelio cambia las cosas. Dice, pero cuando viene otro. Y esto es el Evangelio. Dice, cuando viene, y es que se necesitaba que alguien entrara en nuestro mundo.
que alguien viniera a rescatarnos del palacio de pecado que estamos, a las órdenes de Satanás, que alguien viniera a rescatar nuestras almas pecadoras. Tú no podías escaparte del palacio de Satanás por una ventana. No. Necesitabas que alguien venga y te rescate. Por eso dice, pero cuando viene, y dice, otro más fuerte que él. ¿Quién es el que es más fuerte, infinitamente más fuerte que Satanás? Jesucristo. Jesucristo. Y él viene a nuestro mundo. Viene a este palacio de pecado que tiene Satanás. Viene a la vida. Viene a tu corazón y él es infinitamente más fuerte que este otro hombre fuerte, que Satanás. Y ten claro eso. A veces pensamos, Satanás contra Jesús, ¿quién va a ganar? No. La pelea nunca ha estado entre Satanás y Jesús. Juegan en ligas totalmente diferentes, si entendéis la expresión. Satanás es un ángel que cayó. No puede contra el creador de los ángeles. No hay lucha, no hay pelea allí. No, Cristo es el creador, Satanás la criatura. No malentendamos, no pensemos que puede haber comparación. No hay comparación entre Jesús y Satanás. Cristo tiene todo el poder, infinitamente más fuerte que Satanás. Y dice, pero cuando viene otro más fuerte que él, Jesucristo, y le vence, y esa es la victoria de la que habla toda la Biblia. Génesis 3:15 ya empieza así, después de que Adán y Eva cayeran, justo después, Dios no espera y Dios da una promesa. Y en Génesis 3:15 da la primera promesa de que la simiente de la mujer, que sería Cristo, iba a herir en la cabeza a la serpiente, que es Satanás. Ya desde el principio Dios avisa, Cristo va a vencer. Cristo, que es infinitamente más fuerte que Satanás, va a darle esa estocada mortal a Satanás. Cristo va a vencer. El hombre mucho más fuerte que Satanás entra en el palacio y le vence. Y eso que nos dice también Colosenses 2:15, nos dice que Cristo triunfó sobre Satanás y sobre sus demonios en la cruz. Allí fue esta estocada. Porque nos dice Génesis 3:15 que Cristo, la simiente de la mujer, iba a sufrir una herida en el tobillo. Una herida que no es mortal, una herida que no es para siempre. Eso es lo que sufrió Cristo en la cruz, pero resucitó al tercer día. Pero Satanás en la cruz iba a sufrir una herida en la cabeza, una herida mortal. Allí en la cruz Cristo triunfó sobre Satanás. Así que recuerda eso. Satanás es un enemigo vencido. Todo lo que puede hacer en el día de hoy es porque Cristo se lo permite. En otro pasaje de Mateo nos dice que Cristo, el hombre más fuerte que Satanás, le ata. Llega al palacio y le ata. Y atado, Satanás solo puede hacer lo que Cristo le permita. Y no solamente dice eso, dice, le quita todas sus armas en que confiaba. Satanás está creído que con sus armas puede hacer todo, pero cuando Cristo entra en el corazón, le quita todas las armas que confiaba Satanás. Como dice Colosenses 2:15, los despoja públicamente. Eso se hace en una guerra, ¿no? Cuando vences a tu enemigo, le quitan las armas. Le tienes que quitar las armas a tu enemigo. Y eso es lo que hace Cristo con Satanás. Le quita las armas, le deja desarmado. Y nos dice después que reparte el botín. Y en el pasaje paralelo de Mateo dice que Cristo llega, el hombre más fuerte llega, vence a Satanás, le ata, reparte el botín y nos dice que saquea su casa. Fíjate, habla de Cristo como un ladrón que saquea, sí. Cristo le roba a Satanás los bienes más preciados que tiene Satanás, que son las almas de los hombres. Cristo entra en el palacio de Satanás y le roba a Satanás las almas que Satanás tiene bien cogidas. Se las roba. Ahora, en realidad, esas almas pertenecen a Cristo, porque han sido siempre suyas, pero Satanás las tiene bien cogidas. Y Cristo es el que triunfa sobre Satanás, le ata, le destroza, le destruye, le quita las armas y recupera las almas que estaban cautivas y esclavas a Satanás. Eso es el rescate. Eso es el rescate del que habla aquí Cristo, del que nos habla el reino de Dios. Cristo ha venido a rescatar a pecadores. Te pregunto, ¿te ha rescatado a ti? Todos nacemos pecadores, todos nacemos bien cogidos por Satanás.
Pero Cristo es el que vino a rescatar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. O como dice Colosenses 1:13, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, eso es, de estar bajo Satanás, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ese es el rescate que solamente hace Jesucristo. Te aviso, añadir una religión a tu vida no te rescata del pecado. Venir aquí los domingos no te rescata del pecado. Hacer unas cosas ahora mejor que antes no te rescata del pecado, solo Cristo. Ninguna religión puede, solo Cristo puede, y tú no puedes tampoco. Hay un rescate en este reino, y es el rescate que hace Jesucristo. Y como Él entra en el palacio de Satanás, le ata, le vence y le roba aquellos bienes que tenía. Ahora, en segundo lugar, hay una resolución que se debe tomar en cuanto al reino de Dios. Hemos visto el rescate. En segundo lugar, vamos a ver la resolución, porque tú debes decidir si estás con el rey o estás contra el rey. Mira lo que dice el versículo 23. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. No sé si aquí en la sierra también podríamos decir esturrea, no sé si eso es lo mismo o no, pero desparrama. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En los versículos anteriores hemos visto cómo el rescate, ¿de quién es obra? De Dios. Cristo es el que lo ejecuta. La salvación es del Señor. Y lo repito, no es que tú logras salir del castillo de Satanás porque te escapas por una ventana, no es que tú encuentras las llaves y abres la puerta y logras salir por tu propio mérito y por tu propia inteligencia y sabiduría, no. Cristo es el que entra, Cristo es el que te rescata, Cristo es el que vence a Satanás para que tú puedas ser librado. Pero en el versículo 23 vemos que tú tienes una decisión que hacer. Cuando Cristo vino, Él predicó, el reino de Dios se ha acercado. Y algunos dicen, el reino de Dios se ha acercado, ya todos somos salvos, Cristo ha traído el reino de Dios. Pero ¿qué dijo Cristo después? El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. No es solamente decir, Cristo se acercó a mi vida. No, hay una responsabilidad tuya. Y esa responsabilidad y esa resolución que tienes que tomar es arrepentirte y creer en el Evangelio. Hay una resolución que tienes que hacer. Debes decidir con quién estás. ¿Estás bajo Satanás? ¿Sigues bajo Satanás? ¿Sigues en ese palacio de pecado, obedeciéndole en todo? ¿O te rindes a Jesús y Él te saca de la esclavitud a Satanás y te libera y te hace siervo suyo, siervo de la justicia? O uno o otro. O estás con Cristo o estás contra Él. Te aviso, no hay neutralidad posible. En esta decisión no puedes decir, yo me quedo en medio. ¿Qué tal si yo me quedo en medio? No, es verdad que tampoco estoy con Jesús, pero tampoco estoy con Satanás. Yo me quedo en medio. Lo siento, pero no se puede. Lo dice Cristo bien claro. No son mis palabras, no es mi opinión. Es lo que dice aquí. El que no es conmigo, contra mí es. No hay neutralidad. Y eso te debe hacer pensar. Vale ya de pensar que puedes estar con Cristo y con el mundo. Con Cristo y su reino y en el reino del mundo. No se puede. Todo lo que conlleva. No se puede. Métetelo en la cabeza bien claro. El que no es conmigo, contra mí es. Vale ya de pensar de que tú puedes estar toda la semana sin pensar ni por un momento en Cristo, pensando en tu trabajo, en tus estudios, en tus placeres, en tus hobbies, en tu familia. Ni un pensamiento de Cristo en toda la semana. Y luego, el domingo vienes y estás aquí y piensas un rato en Cristo. Y luego te vas el lunes y otra vez todo para ti. Eso no funciona. No puedes vivir en dos reinos. No puedes servir a dos señores. Lo digo de verdad. Piensa en esto. No puedes servir a dos señores. Vale ya con pensar que el sábado puedes estar de fiesta adorando al diablo. Porque a él se le adora en cada discoteca, en cada festival. Y luego puedes estar el domingo adorando a Dios. Un día adoras a Satanás y un día adoras a Dios. A los dos. No. Cristo dice, el que no es conmigo, contra mí es. Lo demás es hacer el hipócrita. Cristo requiere exclusividad. O Él
o Satanás. Y él dice, el que no es conmigo, contra mí está. No puedes servir a dos señores. No puedes tener en el trono de tu corazón dos reyes. En el trono de tu corazón cabe una persona. ¿Has visto alguna vez a dos personas intentando sentarse en una silla? A veces es un poco humorístico. Dos personas intentando sentarse en una silla. Pues en el trono de tu corazón solo cabe uno. Solo cabe uno. O Cristo o Satanás. Y como se dice aquí, eso se va a ver en tus hechos. Porque dice después, el que conmigo no recoge, desparrama. Hay algo precioso aquí también para los creyentes. Porque dice esto, que si Cristo te ha salvado, tú vas a seguirle y entonces Él tiene un trabajo para ti y es recoger. ¿De qué está hablando recoger? Pues el versículo de antes ha dicho que Cristo entra en la casa de Satanás y libera a los perdidos y reparte el botín. Hay un botín ahí, pero Dios quiere utilizarte a ti para que tú recojas ese botín. Hay almas ahí fuera que Dios va a salvar, que Cristo va a liberar, y Dios quiere utilizarte a ti para que tú seas el que los invita a la iglesia, para que tú seas el que los discipula, el que les enseña lo que es el Evangelio. Cristiano, Dios quiere utilizarte para recoger con Cristo, para coger ese botín que está ganando Cristo y llevarlo, y edificarlo, y enseñarle. Él quiere utilizarte a ti, cristiano. El que conmigo no recoge. O sea, si eres cristiano, si estás con Cristo, vas a recoger con Cristo. Vas a estar con ese botín que Él ha ganado, guiando las almas, edificando las almas. Pero si no estás haciendo eso, si tu lado es estar con Satanás, lo que haces es desparramar. En vez de recoger lo que Cristo ha salvado y guardarlo y edificarlo y que haga fruto, lo que haces es desparramar. Desparramar es justo lo contrario de recoger. El que recoge cuida el botín, el que desparrama echa a perder el botín. Y tu vida es simplemente algo que va en contra del Evangelio, tu vida es algo que hace que otros se pierdan. ¿Has pensado en eso? ¿Sabes que tenga la edad que tengas, hay gente que te está mirando? Y si tú vives una cosa de lunes a sábado y otra cosa el domingo, hay gente que está viendo eso. Hay gente que dice, si eso es un cristiano, no quiero nada que ver con eso. No quiero nada que ver con eso. Tu vida es un ejemplo. Lo que estás haciendo es desparramar. Desparramar lo que Cristo ha hecho. Pisotear la sangre del Hijo de Dios, como dice Hebreos. Quizá tú escuchas esto y dices, espera. Tú dices, bueno, quizá es verdad que Cristo no manda en mi vida. Y dices, oye, pero tampoco me digas que yo tengo un demonio. Tampoco exageremos, ¿no? Yo es verdad que no leo mi Biblia, no conozco, no me interesa todo eso, pero tampoco estoy endemoniado, tampoco tengo un demonio dentro, ¿eh? Tampoco me controla Satanás a mí. ¿Ah, no? Tú dices, yo no estoy ahí haciendo espasmos y haciendo cosas raras, como un endemoniado. Bueno, Satanás obra de muchas formas, ¿eh? ¿Te has dado cuenta del pasaje que estamos leyendo? ¿Te has dado cuenta cómo era el demonio de este hombre que fue liberado? Era un demonio que no le llevaba a hacer espasmos, no le llevaba a tirarse al suelo, no le daba una fuerza fuera de lo común, no le hacía que los ojos se le fueran para atrás, no era un demonio que le hacía ser un brujo ni nada así, era un demonio que simplemente lo tenía mudo y también ciego. Si Cristo no está en tu corazón está Satanás. Y te puede parecer fuerte lo que voy a decir, pero si Cristo no es el Señor de tu vida, estás bajo el control de Satanás y sus demonios. Es fuerte, pero así es. Este demonio estaba metida en esta persona y no provocaba nada extraño en este hombre, simplemente que no podía hablar y que no podía ver. Y te quiero hacer una pregunta. Tú que nunca oras ni hablas con Dios para nada, ¿sabes por qué? Porque Satanás te tiene controlado, tiene un espíritu mudo dentro de ti y han cerrado tu boca para que tú no quieras comunicarte nunca con Dios. Sí que hablas de 1000 cosas con la gente, pero con Dios nunca oras. Tú que nunca le hablarás a nadie de Cristo, ¿sabes por qué? Porque Satanás tiene un espíritu mudo dentro de ti para que nunca le hables a nadie de Cristo. Sí que puedes hablar de fútbol, puedes hablar de política, puedes hablar del tiempo, puedes hablar de lo que sea, pero nunca a nadie de Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás te controla y te ha hecho mudo para lo bueno. Tú que estás ciego para ver tu pecado.
Puedes ver con tus ojos miles de cosas, pero tu pecado no lo ves porque siempre hay excusas para tu pecado. Estás ciego para eso. Satanás tiene un espíritu de ceguera en tu corazón. Tú que no ves la belleza del Evangelio, tú que no ves a Cristo como el único Salvador, tú que no ves la necesidad, estás ciego a todas estas cosas. Nos dice la Biblia, 2 Corintios 4, dice ahí Pablo, Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Si tú no ves la necesidad de ser salvo, si tú no crees que eres pecador, si tú no ves por qué hay gente que se emociona tanto con Cristo, si tú no ves por qué todo esto, es que Satanás, por medio de sus poderes, te está cegando los ojos. Satanás obra de muchas maneras. Es verdad, hay endemoniados que lo llamamos así, que hacen cosas muy extrañas, pero hay otros también que Satanás controla y que no es como pensamos. ¿No nos dice la Biblia que Satanás se viste de ángel de luz? No siempre Satanás lleva a los que controla, y te aviso, controla a todo el mundo que no está en Cristo. No siempre les va a llevar por el camino sucio de brujería, de fornicación, de asesinatos, drogas y alcohol. A veces pensamos eso. Esos son los endemoniados, esos son los que controla Satanás. No, Satanás es muy listo. Hay gente muy moral y religiosa que también Satanás controla. Hay gente que va a la iglesia todos los domingos y Satanás es el que controla sus vidas. Hay gente que da mucho dinero a obras de caridad y Satanás controla sus vidas. Hay gente que quizá ayuda a los necesitados, pero Satanás controla sus vidas. Gente que son buenos trabajadores y Satanás controla su vida. Gente que es leal con sus amigos, pero Satanás controla sus vidas. Porque al final en su vida hay pecados que no se ven. Hay pecados de envidia, de rencor, de orgullo, de abandono de lo que quiere, de todo lo que es Dios. Te quiero avisar, no puedes ser neutral. No puedes ser neutral. O tienes a Cristo dentro, o tienes a Satanás dentro. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. O eres hijo de Dios, o eres hijo de tu padre, el diablo. O estás con Cristo, o estás con Satanás. O sirves a Cristo recogiendo ese botín que Él ha librado y sirviéndole con todo, y sirviéndole con tu corazón, sí, con más veces que caemos, pero con tu corazón, con integridad le quieres servir. O lo único que sirve tu vida es para desparramar e inutilizar todo. Esa es la resolución que tienes que tomar. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? No hay un camino que vaya en la mitad. No hay un camino entre medio que puedas estar con los dos. No. En tercer lugar, y aquí acaba muy solemne este texto, en este reino, si rechazas este reino, hay una ruina. Si el reino entra en tu vida, tu ruina será muy grande. Lucas 11, 24, 26 nos dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hay veces que algunos experimentan un cambio. Hay personas que algo ocurre y les hace pensar en su alma, les hace pensar en la eternidad. Quizás es la muerte de un familiar, y eso les hace pensar, quizás es una enfermedad que ven que tienen, que les ha llegado, quizás un culto como este, quizás es algún campamento cristiano al que van, quizás es que prueban de verdad la miseria del pecado, la miseria a las que les lleva el pecado en el que se han metido y no les gusta a qué sabe esa miseria del pecado. El pecado les hace arrastrarse por el fango y no les gusta esas cosas que producen, no les gusta esa resaca del día después, no les gusta todo lo que ocurre con la miseria en la que te mete el pecado. Y dicen, tengo que dejar esto, tengo que dejarlo. Y dicen, esto lo tengo que dejar ya. Y experimentan un tipo de cambio, una reforma en su vida, una mejora. Se vuelven más morales, menos inmorales, dejan quizá las drogas y el alcohol, quizá dejan la fornicación, dejan los malos hábitos, dejan el tener mal vocabulario, ahora son mejores personas, ahora son más morales, se proponen hablar mejor, dejan quizá de lado la pereza y el ocio y ahora son trabajadores y responsables, y la gente los ve y dice, fíjate qué cambio, consiguen una vida que parece más barrida y adornada. Pero hay un gran problema, y es que esta persona no se ha entregado a Cristo. No se ha entregado a Cristo, no se ha llenado de Cristo. El cambio que se ve solamente es exterior.
el lenguaje de Cristo y en el tiempo de Cristo, estas personas pasan de ser ladrones y rameras a ser fariseos. Y hay muchos que les pasa eso. De pasar de ser ladrones y rameras a ser fariseos. Cristo a los fariseos los llamaba sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Pues un sepulcro que se pinta de blanco. Y ahora parece muy bonito. Qué bonito, ¿no? Aquí en la iglesia tenemos un pintor. Y si tú coges una pared que está podrida, que está llena de hongos, llena de musgo por todos lados, que está que se cae, y tú empiezas a pintarla de blanco, le pones adornos, incluso la haces con un diseño bonito, le sacas una foto para colgarla en el Instagram y queda todo genial, para la foto a lo mejor queda bien. Pero aunque la hayas adornado, aunque la hayas pintado así, esa pared se va a caer. Y la pintura va a durar poco. Y no vale para nada lo que has hecho. Y eso es lo que le decía Jesús a los fariseos. Sepulcros llenos de huesos, podridos, blanqueados por fuera. Y eso es lo que mucha gente hace. Experimenta un cambio externo. Dejo un mal hábito por un buen hábito. O eso piensan. Pero muchas veces esto dura poco. Cuidado con pensar que estás ahora mejor, has arreglado tu vida, ya Satanás no me controla, es lo que pasa en este versículo. Porque si no es Cristo el que te ha librado, si no tienes deseos de Cristo, si no te llenas de Cristo, si no estás viviendo para Él, leyendo su palabra, deseándole a Él, te aviso, asegúrate de que tu cristianismo es verdadero, que tu cristianismo no es uno de fachada para afuera, porque quizá lo que tienes simplemente es una casa bonita, barrida y adornada, y ya está. Mucho cuidado con esto. Si el Señor está obrando en tu vida, si el Señor te está hablando en el día de hoy, entrégate por completo a Él. No simplemente cambies un hábito por otro. Entrégate cuerpo, alma, espíritu, mente, fuerzas, todo a Cristo. Asegúrate de que tu cristianismo es más que una fachada. Necesitas que sea Cristo el nuevo y el único inquilino de tu corazón. ¿Lo hemos dicho? En la silla, en el trono de tu corazón solo cabe uno. Solo cabe uno. Y a veces ocurre esto. Esto es una táctica de Satanás también. Satanás da un respiro. Satanás a veces, sus espíritus inmundos salen del hombre. Salen por propia voluntad, no porque los echa Cristo. Salen por propia voluntad. Hay una táctica de guerra que es esto. Desde tiempos inmemoriales, en las guerras, muchos ejércitos tienen una táctica, que es fingir que se retiran. Retirada fingida. Y el enemigo dice, ¡los tenemos! ¡Están huyendo! ¡Vamos para adelante! Y el ejército empieza a avanzar porque se están retirando, están huyendo. Y se lo creen y se les sube a la cabeza y empiezan a perseguirlos y a avanzar sin oposición. Se piensan que ganan, pero todo está calculado. Es simplemente una retirada fingida. Y luego, cuando los tienen, hacen una emboscada y se los cargan a todos. Y Satanás utiliza esta táctica desde hace mucho tiempo. El caso del rey David, aunque él era cristiano, aunque él era creyente, pero fue un poco así. El rey David sufrió mucho en su tiempo en el que huía de Dios, en el que huía, de Saúl, del rey Saúl, y él pues se agarraba mucho a Dios. Pero luego hubo un tiempo de relativa tranquilidad, como que Satanás le daba un respiro. Cuando ya fue proclamado rey, todo iba bien, conquistaba, tuvo un respiro. Y cuando el orgullo se lo creyó, entonces Satanás actuó de una manera muy fuerte en la vida de David y cayó entero, cayó todo lo que podía caer. Eso le ocurrió a la vida de David. Y mira lo que dice el espíritu maligno, dice ahí en el versículo 24, volveré a mi casa de donde salí. La sigue considerando su casa, simplemente ha sido una táctica, darte un respiro para que tú te piensas que has cambiado, que estás mejor, que ahora puedes, tal. Te da un respiro y ahora va a volver mucho peor. Va a volver mucho peor. Simplemente había salido un rato, se había retirado por un tiempo, como una táctica, y ahora vuelve con más fuerza que antes. ¿Y sabes qué? Esto suele pasar. Aquellos que por un tiempo han estado profesando el nombre de Cristo y después se apartan de Dios. ¿Sabes qué? Muchas veces, como dice aquí, el postrer estado de aquella persona viene a ser peor que el primero. Acaban muchísimo peor. 7 espíritus peor que él llama a este demonio y esta persona acaba muchísimo peor de lo que estaba incluso antes de este supuesto cambio que había pasado en su vida. Conozco a una persona. Una vez escuché el supuesto testimonio de esta persona. Y esta persona decía que
aunque había vivido una vida de pecado, que una vez vio una película de Jesucristo. Y en esta película él vio los sufrimientos de Cristo y decidió, yo tengo que darle mi vida a Cristo. Y el Señor, supuestamente, le salvó. Y hubo un cambio aparente en su vida. Ahora ya era una persona de familia, ahora ya quería traer a su familia a la iglesia. Y al parecer ya no andaba en los pecados que andaba antes. Pero no se había llenado de Cristo. Cristo no era su deseo, su Señor en toda su vida. Y llegó el momento donde Satanás volvió con toda su fuerza. Y esta persona acabó mucho peor, abandonando a su familia en todo tipo de pecado, inmoralidad, de todo tipo, mucho peor de lo que había estado antes de profesar a Cristo. 7 espíritus peor que lo que tenía antes. Aquellos que parece que se acercaron a Dios y luego se apartan, suele pasar que se meten mucho más en el pecado de lo que estaban antes de supuestamente venir a Cristo. Asegúrate de dónde estás. Tienes que tomar una resolución. El reino de Dios ha llegado. Hay un rescate que es el que Cristo hace. Cristo, el hombre mucho más fuerte que Satanás. Es el que rescata las almas del reino de Satanás, del reino de la esclavitud al pecado, a su propio reino de justicia, de santidad, el reino que te lleva al cielo. Pero tú tienes que tomar una resolución, porque a uno de 2 señores vas a servir. En tu corazón hay un trono para una sola persona. Si no está Cristo, está Satanás. Y lleva cuidado, porque esto no es simplemente una reforma exterior, es una reforma interior. Empieza en el interior, de dentro para afuera. No simplemente es cambiar el escaparate, cambiar la fachada, darle una mano de pintura. Es un cambio que Dios hace desde dentro. Necesitas completamente entregarte a Él, porque si no la ruina será muy grande. Vamos a orar.